Bien, hermanos, Lucas capítulo 23. Voy a dar lectura del verso 39 al 43. Esta es la segunda parte del tema La inefable gracia de Dios. Y en esta segunda parte nos vamos a enfocar en la gracia llamada especial o gracia salvífica. Y el tema, hermanos, de esta porción que hemos escogido es perdonado en el minuto final. Dice Lucas 23, 39 al 43 lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Permítanme la siguiente ilustración. Había un hombre que era pobre, pero además criminal ante un juez. El juez le lee su hoja de vida y decía algo más o menos así: criminal, ladrón, engañador, violador, etcétera, etcétera. Ante toda esta realidad, el juez le dice: todo esto que te he leído en este tribunal es suficiente para condenarte a cadena perpetua o inclusive a la pena capital. El imputado, el criminal, al frente del tribunal y de los jueces, lo único que esperaba era la sentencia a la pena de muerte o a la pena o a la silla de ruedas, la silla eléctrica o lo que sea, hermanos. El punto es ese. Entonces el juez lee lo siguiente y le dice: en una resolución hemos determinado levantarte la pena, levantarte la sentencia, y hemos decidido que ya no eres culpable, aun cuando lo era, pero hemos decidido que no lo eres. Me imagino, yo creo que ustedes también, la sensación, la emoción, la sorpresa de este hombre que, sabiendo que era merecedor de la muerte o de la condenación, los jueces le dicen que ya no lo era. En eso entra otro juez y le dice lo siguiente: no solo vamos a absolverlo de sus crímenes, sino que además te daremos trabajo para que puedas sostener dignamente a tu familia. Además, a tus hijos daremos escuela gratis para que puedan estudiar. A tu esposa la atenderemos gratuitamente en el hospital para que pueda tratar su enfermedad. Y seguía la lista de beneficios. Si este criminal, cuando escuchó que ya no iba a ser condenado, con eso, ¿cómo creen ustedes que se sintió esta persona? ¿Feliz? Probablemente saltó de alegría. Pero ¿qué les parece a ustedes ahora cuando los jueces le dicen: además de eso, cuando salgas de aquí, te vamos a dar trabajo, vamos a atender a tu esposa gratis en el hospital, vamos a dar escuela gratis a tus hijos? Y los beneficios eran innumerables. Ese hombre, les aseguro, que no podía entender tanta
gracia, tanto regalo, tanta dádiva. ¿Por qué? Porque Él sabía, Él entendía que era suficiente para condenarlo a la muerte. Si bien es cierto, hermanos, esta es una ilustración humana, pero ayuda a entender cuánto más grande e inexplicable puede ser toda gracia de Dios para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo nos perdonó de todos nuestros pecados, pero además de eso, Dios provee abundantemente todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana en cuanto a la fe que Él mismo nos ha regalado. Estamos en el contexto de la cruz. El justo siendo juzgado. Siendo la vida, está a punto de morir. Siendo la luz, muere bajo tinieblas. Los judíos querían matarlo para continuar con la Pascua, que era a lo que apuntaba él mismo. Supuestamente Cristo no podía salvar a nadie, ni siquiera él mismo, pero ahora estaba a punto de salvar a un pecador totalmente perdido, a un malhechor, a un ladrón. Es una de las ironías o una de las tantas ironías que manifestaban sus perseguidores. Es curioso también señalar, hermanos, que el Señor Jesucristo hasta el último minuto de su vida estuvo acompañado no por un gran filósofo, no estuvo acompañado de un gran intelectual, no se dejó acompañar por un erudito, no se dejó acompañar por un moralista. Cristo estaba acompañado en la cruz, rodeado a su derecha y a su izquierda por malhechores, porque hasta el último segundo de su vida manifestó el propósito por el cual el Señor venía a morir en una cruz, por los pecadores indignos. Esto, hermanos, retrocedamos por favor a Isaías 53. Quiero señalar esto porque es importante. Lo que está sucediendo aquí en la cruz, lo que acabamos de leer, es una profecía que se dio hace 2700 años atrás o 7 siglos antes de Cristo. Dice Isaías 53, 12, por tanto, yo le daré por parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y esto es lo que nos compete, y fue contado con los pecadores. ¿Cuáles pecadores? Uno a la derecha, ladrón, y otro a la izquierda, ladrón también, un malhechor, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por tanto, lo que estamos leyendo ahora es el cumplimiento de una profecía bíblica. Puesto Cristo en medio de 2 malhechores o 2 pecadores o impío. Antes de entrar en materia, quiero solo recordar algo breve de la primera enseñanza. ¿Cuál es la condición del hombre? Muerto en sus delitos y pecados. Su corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. Depravado totalmente, Romanos 3 del 10 al 20. Con su garganta engaña, hay veneno de áspide en su garganta, engañan, todos se hicieron inútiles, no hay justo ni aun uno, no hay bueno, no hay quien busque a Dios. Y eso todo es en virtud de los salmos. Pablo lo único que hace ahí es destacar algunos salmos para hablar de la condición del hombre. Esa es la condición del hombre. Y si tú me preguntaras ahora, ¿quién ilustra lo que acaba de decir pastor, el ladrón de la cruz? ¿Quién ilustra eso que acaba de leer? Su corazón perverso, engañoso, muertos en delitos y pecados, los ladrones que estaban al lado de la cruz. Ahora, no te sientas superior a ellos, porque todos debimos haber estado allí, como lo vamos a ir entendiendo. Por lo tanto, hermanos, ante toda esta realidad de pecado, regresamos a Lucas 23
observamos claramente en este malhechor que muy probablemente a los ojos de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, no tenía ninguna posibilidad de salvación, ninguna. Yo te aseguro que si 2 fariseos estaban abajo de la cruz, todos ellos estaban diciendo, eso les pasa por cómo fueron, eso les pasa por haber robado, eso les pasa por haber violado los mandamientos de Dios. Nosotros no, nosotros somos intachables en cuanto al cumplimiento de la ley, te lo aseguro. Sin embargo, todos nosotros los que hemos sido alcanzados, no solo por la gracia general de Dios, sino también por la gracia salvífica, entendemos perfectamente que ellos no son inferiores a nosotros, ni nosotros somos inferiores a los malhechores de la cruz. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y todos estamos destituidos total y completamente de la gloria de Dios. Bueno, Lucas 23 entonces, antes de leer el verso 39, solo para tener un poco más de contexto, vamos al verso 32 de Lucas 23. Llevaban también con él, es decir, con Cristo, a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o Gólgota, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos 2 malhechores son instalados junto al maestro, uno a la derecha y otro a la izquierda. Yo les he contado a ustedes que con mi esposa estuvimos en Israel y ustedes saben que allí uno de los lugares que conocimos es precisamente el Monte de la Calavera. ¿Y qué se observa allí? Supuestamente una calavera. Hay 2 hoyos, por así decirlo, que representan los ojos en la roca y abajo una nariz, un hueco también. Entonces se ve una especie de calavera. Ahí se dice que el Señor en ese monte fue crucificado. Todo el mundo comenta ahí, o comentaba ahí, pensar que aquí nuestro Señor fue crucificado en el Gólgota. Cada lugar en Israel es especial. Bueno, en ese contexto estamos en la cruz, allí en el Gólgota. Por lo tanto, hermanos, en el verso 39, o en la porción que vamos a comenzar a desarrollar, se presentan 3 personas, principalmente. Los he titulado de esta forma: el malhechor soberbio, el malhechor arrepentido y Cristo el Señor. Por tanto, cuando me refiero al malhechor soberbio, se entiende que es el que no fue salvo. Y cuando hablemos del arrepentido, desde luego es el salvo y nuestro Señor Jesucristo. Verso 33. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, es decir, al Señor, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Por lo tanto, entendemos que aquí el que expresa sus palabras es el malhechor soberbio y se las dirige al Señor Jesucristo de manera directa. Para poder entender, hermanos, quién era este hombre o estos hombres que rodearon al maestro, quiero comentarle lo siguiente. La palabra malhechor se compone de 2 palabras en el griego. Una es kakos, que significa malo o daño. Y el otro es ergón, de donde tenemos la palabra trabajo, obra. O la Biblia también la traduce por hacer obra, trabajar. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de quiénes eran estos malhechores? Eran personas que se caracterizaban de manera continua en un estilo de vida por hacer el mal. Hay otra traducción que les llama criminales. Criminales. Todo lo que hacían era daño, robo, hurto. Esa clase de personas rodeó al maestro en la cruz. Ahora, ¿qué hacía este malhechor soberbio? Injuriaba, blasfemeo en el griego. Saben fácilmente qué palabra tenemos de ahí en el español, ¿verdad? Blasfemar, hablar mal, vilipendiar, hablar de manera impía.
De esa forma, este malhechor soberbio se dirige al maestro. ¿Qué le dice este malhechor al maestro? Si tú eres, ese sí es condicional. No creía en él. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Además de ser un malhechor, un criminal, un ladrón, este hombre se burlaba sarcásticamente del maestro. No olvidemos que el maestro en la cruz ya estaba con sus brazos abiertos, clavados, con sus pies clavados, desfigurado, ensangrentado, apaleado, escupido. Toda la noche no durmió por haber sido juzgado, algo que era contra la ley judía. Blasfemado no solo por ellos, lo vamos a ver a continuación. En ese contexto el maestro hasta el último minuto de su vida recibió blasfemia, recibió un mal hablar, maldición, hasta el último minuto de su vida por amor a los perdidos. Cristo fue injuriado por este malhechor. Si tú eres el Cristo, si tú eres el ungido, sálvate a ti. Algo recuerdo por ahí que dijiste que venías a salvar al pueblo de Israel. Tu nombre Jesús no es salvación. Bueno, sálvate a ti mismo. Y nos aprovechas de salvar a nosotros también. Verso 40. Respondiendo el otro. ¿Quién es el otro? El malhechor arrepentido. Bueno, todavía no lo está 100%, pero va camino a. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Miren, hermanos, si nosotros leyéramos solo este pasaje, no podríamos ver la profundidad que esto tiene, por la siguiente razón. Vamos a Mateo 27. Mateo 27, 38 en adelante. Está entonces el malhechor soberbio injuriando al Señor. Aparece el malhechor que va camino al arrepentimiento, reprendiendo a este soberbio y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? El punto es el siguiente, hermanos. ¿Por qué voy a leer estos pasajes? Pongan atención a lo siguiente porque aquí la cosa se pone interesante. El malhechor que está defendiendo, por decirlo de alguna forma, el malhechor que va camino al arrepentimiento, antes de eso hizo algo. Leámoslo en Mateo 27, 38 en adelante. Entonces crucificaron con él a dos ladrones. Mateo le llama ladrones, Lucas malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Aquí hay un primer grupo, los que pasaban, no importa quiénes. Ese es un grupo que pasaba bajo la cruz e injuriaba también al maestro. Verso 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también, es decir, otro grupo más, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, es decir, ¿quién dejó de injuriar al Señor? Nadie. Todos los grupos habidos y por haber injuriaban al maestro, calumniaron al maestro, blasfemaron contra él. Pero ¿qué es lo interesante? Verso 42, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. 44, esto es lo interesante. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, plural,
incluido el soberbio e incluido el que está a punto de arrepentirse. Lo mismo le injuriaban, es decir, al igual que los sacerdotes, al igual que los escribas, al igual que los fariseos, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Marcos capítulo 15. Ahora tengamos la mirada de Marcos. Marcos 15, 27. Dice así: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, esta es la que leímos anteriormente, Isaías 53, 12, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, le decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Atención, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Regresamos a Lucas 23. La gran pregunta, demasiado relevante, es la siguiente: ¿qué le sucedió a este malhechor? ¿En qué momento de la cruz? ¿En qué segundo de la cruz? O dicho de otra forma, ¿algo sucedió? ¿Qué sucedió? Si minutos antes, segundos antes, estaba el de la izquierda y derecha, incluido él obviamente, y todos los que pasaban, todos a una voz: oye tú, si eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? Y ahora resulta que este malhechor que va camino a el arrepentimiento, le dice y confronta al malhechor soberbio. Regresamos a Lucas 23 y le dice, verso 40, respondiendo el otro, le reprendió al soberbio y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Cómo se llama esto, hermanos? Gracia. ¿Qué pasó? ¿Se bajó a escuchar algún sermón del pastor Adiel? ¿Se bajó a escuchar algún sermón de Javier? ¿Vino a algún lugar a escuchar un sermón de alguien? ¿Qué pasó en el interior de este malhechor? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Gracia. Está comenzando a soplar el viento. Como dice Juan 3, los que son nacidos de Dios y del Espíritu son como el viento, que sopla de donde quiere y no sabemos a dónde va. ¿Qué está comenzando a suceder aquí? El viento comenzó a soplar. La gracia ya no solo común, la gracia ya no solo general, ahora se está introduciendo en el corazón de este malhechor la preciosa e inefable gracia salvífica. Porque aún en estas condiciones estos hombres tenían la fuerza de injuriar al maestro. Pero un milagro divino está sucediendo aquí. Algo sobrenatural en este hombre que estaba perdido, al igual que el otro, comienza a suceder. ¿Qué le dice entonces? Le reprende al otro. O sea, ni siquiera le dice, el texto dice, le reprende. ¿Notan ustedes esto, hermanos? Es distinto a que Lucas haya dicho, este malhechor se dirigió a él y le dijo,
Eso hubiese sido distinto, pero el texto dice que este malhechor que va camino al arrepentimiento se dirige, se voltea al soberbio y le dice, y lo reprende. Dice, oye tú, oye, pero minutos antes se ponen de acuerdo y hablan mal del maestro. Ni aún temes tú a Dios. ¿Qué es lo que comienza a suceder aquí? Pregunta, ¿quién le enseñó el temor de Dios a este? Oye, minutos antes, ¿era temor eso? ¿Injuriar al maestro? ¿Se está entendiendo, hermanos? Segundos antes, oye tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? Ahora reprende al otro y dice, oye tú, ¿quién te crees que eres? ¿Ni aún temes a Dios? Una de las grandes evidencias de una persona que está experimentando la conversión es el temor de Dios. ¿No es así? Abramos la Biblia en Romanos capítulo 3. Este malhechor arrepentido comienza a entender el temor de Dios. Romanos 3. Ustedes saben ya lo hemos enseñado en todas las iglesias, este pasaje. Esta es la famosa depravación del hombre, la mirada a rayos láser de Dios al corazón del hombre. Lo deja por el suelo al hombre. Y al final de esto, en el verso 18, hay algo interesante. Una de las características del hombre irredento es, verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es una de las características del hombre irredento, del hombre sin Cristo? ¿Cuál es? Ausencia de temor de Dios. Y resulta que el malhechor le dice al soberbio, ¿tú no temes a Dios? Regresamos a Lucas 23. Este hombre comenzó a entender, a tener una luz respecto del temor de Dios. Es interesante, repito, porque cuando vemos una conversión genuina, ese nuevo creyente comienza a tener ahora una conciencia mucho más sensible y aguda respecto de ¿qué? Que Dios está en todo lugar, que Dios me observa cada segundo del día. Eso cuando no somos creyentes no nos interesa, hacemos lo que queremos hacer y lo que nuestra naturaleza humana nos lleva a hacer. Pero cuando experimentamos la gracia salvífica, comenzamos a entender también el temor de Dios. La pregunta es, ¿quién le enseñó a este hombre eso? Gracia. Gracia de Dios. Segunda frase, él asume y dice, ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. ¿Qué es lo segundo que entendió este hombre por la pura gracia de Dios? La condenación. ¿Qué es lo que entendemos nosotros cuando alguien nos predica el evangelio? Correcto, que nos espera ¿qué cosa? Una condenación, el infierno, el castigo eterno. Este hombre ahora resulta que le es revelado la condenación. ¿Por qué? Por sus propios pecados. Minutos antes. Oye tú, si eres el Cristo. Oye tú, ¿por qué no te salvas? Ahora defendiendo a Cristo y diciéndole al otro, oye, ¿quién te crees tú? ¿No temes a Dios? Eso se llama gracia. Gracia que no puedo explicarte, hermano, que no puedo entender, pero pasa, pero sucede. En la medida que desarrolle esto, es inevitable yo no acordarme de mi experiencia personal y tú es inevitable no acordarte de tu experiencia personal. No hice nada por buscar a Dios, nada, al contrario, blasfemamos su nombre, fuimos hipócritas. Fuimos todo lo que tú quieras. Y bendita gracia un día llegó a mi vida. Y ahora estoy haciendo esto que estoy haciendo por la gracia de Dios.
Este hombre minutos antes, tú eres el Cristo, qué mentira, sálvate a ti mismo. Ahora, oye, tú no crees en Él. ¿Ni aún temes tú a Dios? Nosotros nos espera una condenación. Este hombre entonces entiende ahora algo de la justicia de Dios. Vuelvo a hacer la pregunta muy relevante que creo que va a quedar en sus mentes. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí si minutos antes estaba injuriando al maestro también? Hay algo interesante también que destacar aquí cuando él reconoce el temor de Dios y la condenación que les esperaba. Este malhechor arrepentido que está experimentando el arrepentimiento en ningún momento culpa al medio ambiente. En ningún momento culpa dónde nació, la geografía. En ningún momento culpa a sus padres, que es lo típico hoy día, ¿no? Evadir nuestra responsabilidad de pecado delante de Dios y apuntar a tal, a cual, al doctor, al profesor, al tío, al abuelo. Un sinnúmero de excusas, como lo hizo Adán y Eva. Adán, la esposa que me diste, le dijo a Dios. Eva, la serpiente que me diste. Este hombre no culpa a nadie. Él simplemente dice, ni aún temes a Dios. Estando en la misma condenación, en ningún momento tampoco responsabiliza la influencia de sus amigos, de los judíos. Este hombre reconoce personalmente el juicio de Dios, la condenación que les esperaba por su propio pecado. Verso 41. Nosotros, sigue insistiendo aquí este malhechor que va camino al arrepentimiento. Nosotros, a la verdad, noten la palabrita, justamente. Es decir, tuvo una pequeña iluminación de la justicia. Porque él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Por qué dice nuestros y nosotros? Porque se está involucrando él y el malhechor soberbio. Nosotros, dice, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ¿quién es este? El Hijo de Dios. El que está entre nosotros. El que está en medio aquí, con su luz iluminando las tinieblas de nosotros, con su paz iluminando la condenación y la inquietud que tenemos en nuestros corazones. Mas dice el malhechor arrepentido, mas ningún mal hizo. Mas ningún mal hizo. En cuarto lugar, reconoce la inocencia y la impecabilidad de Cristo. ¿Qué hizo minutos antes? ¿Creía en eso? ¿Y por qué ahora cree? Gracia. Inefable gracia. Miren lo curioso, hermanos, de los versículos, el 4, por ejemplo. ¿Por qué voy a leer a esto? Porque aún este ladrón dio testimonio de la inocencia del maestro. Qué curioso. Dios en su soberanía usando un ladrón para decir, Cristo mi Hijo es sin mancha, es puro. Nosotros merecemos condenación, pero más ¿qué mal ha hecho? Noten Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pilato allí diciendo, este hombre, ¿de qué lo voy a juzgar si no encuentro ningún delito? Verso 15. Y ni aun Herodes, noten, Pilato dice de Cristo, oye, no hallo ningún delito en él.
Ahora Herodes en escena, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pilato, Herodes. Ahora el verso 22. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Hermanos, Cristo fue sentenciado a muerte, no porque participó del narcotráfico de droga, no porque violó a alguien, no porque adulteró los documentos. Cristo no fue condenado en la cruz porque mintió, porque engañó a la gente. Cristo fue condenado en la cruz por exceso de gracia, por exceso de amor. ¿Cómo podemos entender eso? Cristo colgado entre el cielo y la tierra, donde los mismos reyes, los gobernadores decían, no tenemos nada por qué condenar a este hombre. El ladrón dice además, nosotros merecemos por este hombre, ¿qué mal ha hecho? Nada impropio ha hecho. Entonces aquí, ¿qué hace el malhechor arrepentido? Establece un contraste entre su impureza personal y la del soberbio. ¿Y la de quién? La del maestro. El cordero sin mancha. El cordero puro. El cordero inmaculado. Oh, amados hermanos, porque solo al estar expuesto a la luz de Cristo se ve cuán pecadores somos. Solo al exponernos ante la gloria del Maestro, de su santidad, solo se vislumbra cuán miserables y pecadores somos. El ladrón primero le dice, ¿ni aún temes a Dios? Segundo le dice, ¿no entiendes que merecemos la misma condenación ambos? Nosotros padecemos justamente, mas el Señor de gloria, el Hijo de Dios, ¿qué mal ha hecho? Verso 42. Y dijo a Jesús, una aclaración pertinente. En los versos 40 y 41, el malhechor, camino al arrepentimiento, está reprendiendo ¿a quién? Al soberbio. Las palabras que dirige este malhechor arrepentido son al soberbio, pero ahora dirige su mirada, voltea su rostro directamente al Hijo de Dios y le dice en el verso 42 lo siguiente: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. ¿Qué implica eso, hermanos? Este hombre no le dijo al Señor, mira, Señor, necesito un lugar en el trono. Mira, Señor, necesito estar junto a ti. ¿Se acuerdan de la madre de los discípulos que le pidieron un lugar a cada uno al maestro? Este hombre, ¿por qué lo único que dice, Señor, acuérdate, acuérdate? Eso habla de un corazón quebrantado, humilde. La gracia ya estaba invadiendo el corazón de este hombre. Estaba siendo derramada esa gracia inefable. Señor, acuérdate. Solo te pido que te acuerdes de mí. Nada más. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta expresión denota clamor del alma, profundo. Esta expresión denota un clamor de un penitente que necesita un perdón urgente, que ya ha entendido cuál hondo ha sido su caminar, pecado, el abismo en el que se encontraba. Es la petición angustiosa, desesperante de un hombre que necesita perdón. No olvidemos que los sacerdotes, los escribas y los judíos en general se burlaban de él. La masa se burlaba de él
Pudo ir a favor de la corriente, ¿no es verdad? Pudo haber hecho lo más fácil de haberse identificado con el otro malhechor soberbio que le injuriaba al maestro, con los que pasaban por abajo de la cruz, por los fariseos, se pudo haber representado por los escribas, por los sacerdotes, pero él fue en contra de la corriente. Es una de las grandes demandas cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, es decir, no al mundo y seguirlo a Él. El escenario para este malhechor arrepentido no era el mejor. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba en contra de él. Todos injuriaban en contra de él. Pero él, al entender, cuando es invadido por la gracia de Dios, él dice: Señor, acuérdate. Lo único que te pido es que te acuerdes de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pudo haberle preguntado a alguien. Creo que este ladrón pudo haber dicho: porque estoy siendo tocado por su gracia. Porque estoy entendiendo que estoy aquí no solo al lado de la salvación, sino que puedo ser parte de ella por pedirle al Maestro que se acuerde de mí. Ya me he dado cuenta que soy un pecador. Ya se dio cuenta que es un pecador. Necesito tu perdón. Cristo en la cruz clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El ladrón pudo haberle dicho: ese perdón de que prometes, Señor, por favor, dámelo a mí. Acuérdate de mí. En segundo lugar, le dice: cuando vengas en tu reino. Esto ya es sorprendente, hermanos. Cuando vengas en tu reino. Tuvo una revelación aquí de las profecías mesiánicas. Oye, estás a punto de morir. ¿Cómo que cuando vengas en tu reino? ¿Cómo puede venir un muerto? Es que me está haciendo iluminada la resurrección tuya, Señor. Tu gracia me está dando a entender que ahora mueres, pero te vas a resucitar, por eso vas a reinar después. Hermanos, entendamos. Minutos antes, ¿tú eres el Cristo acaso? ¿Tú eres el Salvador acaso? Ahora, Señor, acuérdate de mí, tú vas a resucitar, vienes por segunda vez a la tierra. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia indescriptible. Supo que vendría por segunda vez a la tierra, supo que se iba a levantar de los muertos. Nadie sobrevivía a una crucifixión, hermanos. Quiero estar contigo en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mi pregunta es: ¿qué pensaría el otro malhechor? ¿Qué pasaría por la cabeza? ¿Cuáles serían los pensamientos de este malhechor aún soberbio? Ahora su compañero de cruz, el hombre impío, clamando al Señor de la vida, que se acordara de él en su reino. Sucedió algo extraordinario aquí. Hermanos, miren, este malhechor que está experimentando el arrepentimiento no está interesado en que Cristo haga un milagro y lo saquen de la cruz. Él no está interesado en que sane sus dolencias y que lo baje de la cruz para ir y a hacer no sé qué cosa. El ladrón de la cruz ya no está enfocado ni siquiera en su familia. Señor, mira, me salvas y por favor hazte un milagrito y para que me bajen de la cruz y poder ir a donde mi familia, disfrutar con ellos. Su único enfoque era: perdón, necesito, Señor, que tú me salves. No importa si vuelvo a mi familia, no importa si minutos más tardes me quiebran las piernas, no importa, pero voy a estar contigo, Señor, en tu reino. ¿Qué es lo que un pecador miserable siempre anhela? No que se nos arregle el dinero, la prosperidad, la sanidad física. ¿Qué es lo que espera un pecador miserable como nosotros? ¿Qué es lo único que esperamos?
perdón de nuestros pecados. El Señor sabrá si más adelante arreglará mi vida, me dará trabajo, me dará salud. Él sabrá si lo hace. Yo necesito el perdón de mis pecados. Lo único que quiere, repito, es estar en el reino del Señor y que el Señor se acordara de él. Si me permiten esta licencia, el ladrón que está experimentando el arrepentimiento pudo haber dicho esto: prefiero morir crucificado y que me quiebren las piernas, pero estar contigo en el cielo, a que me bajen de la cruz e irme al infierno. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, lo que voy a leer ahora son las palabras más sublimes de la Biblia a un pecador. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta, como dije anteriormente, es una de las respuestas más maravillosas a uno de los pecadores más claros y visibles de la Biblia, el malhechor junto a la cruz. Es una respuesta contundente, es una respuesta inefable porque viene de una gracia inefable, es una respuesta sublime. Cristo le dice, de cierto. ¿Por qué utiliza esta expresión? Bueno, porque probablemente era muy difícil de creer. Imagínate los que escuchaban o los que pasaban por abajo. ¿Estás loco, Jesús? ¿Cómo que vas a salvar a este hombre y vas a ir a un paraíso si ahora te vamos a matar, vamos a quebrar tus piernas? De cierto te digo, es veraz lo que voy a hacer contigo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Este malhechor arrepentido había recibido la gracia común o general de Dios? Sí. Recibió el sol, recibió la lluvia, recibió los bienes materiales, recibió la tierra, recibió su familia, recibió el aire que respiró. Pero este aspecto de la gracia salvífica, en el minuto final de su vida, la estaba a punto de recibir. Yo no sé, hermanos, cuando Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé lo que pensó este malhechor, pero me imagino diciéndole al Señor, Señor, ¿estás seguro? Señor, ¿no te acuerdas? Soy un criminal. ¿No te acuerdas, Señor? Soy un malhechor. Si estoy aquí en la cruz condenado a muerte por crucifixión, la muerte más humillante de los romanos, ¿será por algo, Señor? Y tú me dices, hoy, Señor, estaré contigo en el paraíso. Vamos a Isaías 65. Isaías 65. El ladrón, creo, hermanos, no entendió en toda su amplitud cómo Cristo le salva, y por esa razón es indescriptible. Ahora hay algo muy curioso y muy interesante también. Isaías 65, 1 y 2 dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Lo leo de nuevo. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Fui buscados por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. El malhechor en la cruz
andaba buscando al Señor. El ladrón en la cruz andaba buscando y llegó a la cruz porque quería ser salvo por Él. El ladrón se encuentra ahí con Cristo en la cruz, no habiéndolo buscado, no habiendo preguntado por Él. ¿Y qué hace Dios? Lo salva. Porque fui buscado por los que no preguntaban por mí. El malhechor nunca preguntó por Él. Fui hallado por los que no me buscaban. Cristo fue encontrado por el ladrón, no porque lo andaba buscando, sino porque Cristo voltea su cabeza y le dice: ¿no sabía el ladrón que si tú me amas a mí ahora es porque yo te amé primero? ¿No sabías que si tú ahora me estás buscando es porque yo en mi gracia inefable te busqué primero a ti? No sabemos si este ladrón se encontró con Cristo antes, pero seguramente si se encontró con Cristo, anduvo buscando al tesorero para sacarle un par de monedas, ¿no? No sabemos si escuchó sus enseñanzas. Lo que sí sabemos es que no preguntó por él y no buscó al maestro. Hermano, Cristo no lo buscó en el momento de la cruz. Cristo ya lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. El nombre de ese ladrón estaba inscrito en el libro de la vida antes de. Este ladrón, como bien dijo alguien, fue tan buen ladrón que murió robando el cielo. ¿Cuál era la condición de Cristo aquí en Lucas 23? Totalmente golpeado, desnudo de su túnica, clavado en la cruz, humillado, vilipendiado, calumniado, blasfemado. Y en esa condición, el último respiro de Cristo fue la salvación de un alma. Si le hubiese contestado un católico a este malhechor, le hubiese dicho: tienes que pasar primero por el purgatorio. Tienes que cumplir primero con los sacramentos, con los 7 sacramentos. Si le hubiese contestado un judío, le hubiese dicho a este malhechor: tienes que guardar el sábado primero, tienes que circuncidarte primero. Si le hubiese contestado un romano, le hubiese dicho: no, él no está facultado para salvar. Nosotros, el Imperio Romano, somos los únicos que te podemos salvar de la cruz. Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso en el Nuevo Testamento, de acuerdo a 2 Corintios 12, ¿recuerdan cuando Pablo fue llevado al tercer cielo? Bueno, el tercer cielo, ahí es una expresión sinónima, se le llama paraíso también. Qué curioso, ¿ah? ¿Cómo era Saulo de Tarso? Yo creo que andaba por ahí en términos de pecados me refiero. ¿Y dónde está Saulo de Tarso? Presente al Señor. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Este ladrón, Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué merecía desde la óptica humana este malhechor? Muerte. ¿Qué recibió de parte del Señor? La dádiva. No la dádiva, la inefable dádiva. El ladrón creo que no lo puede explicar. Si estamos en el cielo, hoy ladrón, no, ex ladrón ya, ¿cierto? Porque en el cielo ya no hay ladrones. ¿Me puedes explicar cómo sucedió esto? Te aseguro que te dirá: no lo sé. Si estoy aquí es por la pura, inefable gracia de nuestro Señor. Todo el camino
desde el abismo del pecado hasta la puerta del cielo, está pavimentado con gracia. El pacto de gracia, dice 2 Timoteo 1:9, que la gracia que nos fue dada, ¿cuándo? Desde antes de los tiempos de los siglos. Y un escritor dijo lo siguiente: el pacto de gracia es más antiguo que la cosa más antigua que exista. Todo lo creado no es sino un recién nacido. Por muchos años que aparente, la gracia tiene blancas canas sobre su cabeza. Venerable en años es la gracia divina y su plan no es nuevo capítulo de cuño moderno, sino que es tan viejo como la eternidad de Dios. Oh, bendita gracia eres desde la eternidad hasta la eternidad. Como dice el gran pasaje del Salmo 103, su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora, lo curioso de esto, hermanos, para ir terminando, es que no hubo ninguna atmósfera especial para la salvación. No hubo un canto especial para la salvación. No hubo ninguna manipulación para la salvación. Lo único que hace el Señor es hablar palabras de vida, manifestar su perdón a este criminal o ex criminal malhechor para poder recibir la gracia del Señor. Como dice Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si lo vemos en términos numéricos, 1 contra 2, ¿no es así? En la cruz, Cristo en medio, 2, numéricamente superado por el pecado. Pero cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y eso fue lo que alcanzó al malhechor arrepentido. El Gólgota es el lugar donde más abundó el pecado y no obstante, donde más abundó la gracia. En Mateo se cuenta una parábola de los siervos que fueron contratados. Unos en la mañana estaban desocupados, ¿se acuerdan de eso? Otros al mediodía y otros a la hora 1:10, en la tarde ya. Resulta ser que el Señor, en conveniencia de su salario diario, les paga 1 denario a cada uno. Y el que llegó al último, ¿cuánto le pagó? Lo mismo. Este ladrón pudo haber dicho a alguien: a última hora es salvo y yo toda mi vida sufriendo por el Señor. Él fue contratado a la hora 1:10. Pero ¿quién somos nosotros para cuestionar? ¿Acaso el ladrón va a tener un cielo distinto por haber sido salvo en el minuto final de su vida? No. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. No importa qué hora fueron contratados, todos recibieron lo mismo. El ladrón de la cruz llegó a la hora 1:10 y disfrutará de igual manera del cielo como aquellos que entregaron sus vidas al Señor desde su juventud. Así es la inefable gracia de Dios. ¿Por qué Él fue el salvo al final? No lo sé. Esto tampoco es para promover que si hay alguna persona en esta tarde que aún no conoce al Señor, esto no es para promover que tú digas: ah, bueno, si el ladrón fue salvo al último minuto de su vida, yo también lo seré al final. Te equivocas, porque el arrepentimiento es un don de Dios y ese don se recibe cuando Él lo da, no cuando tú quieres. Por eso ten cuidado con posponer la salvación o el arrepentimiento, mejor dicho, la fe en el Señor Jesucristo. No lo hagas, porque así como el Cristo de la gloria, el Cristo de la salvación, le dijo al ladrón: hoy, asimismo te dice el Señor hoy día. ¿Cuándo puedes ser salvo? Hoy, no mañana. La salvación es de Jehová y Él sabe cuándo salva, dónde salva, a quién salva y cómo salva. Si el ladrón fue salvado al minuto final de su vida, soberanía de Dios. Dios lo puede hacer contigo hoy día. No esperes el día de mañana. No te jactes del día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. No tenemos control de nada en la vida, absolutamente nada.
Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso se llama premio. Cuando una persona recibe una consideración por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso se llama reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz ni de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merecer reconocimiento, eso se llama gracia de Dios. No importa lo que tú hagas, no importa lo que hayas hecho, pero pastor, yo violé, yo aborté, yo maté a alguien. Te muestro al ladrón de la cruz, al criminal. Si Cristo lo pudo salvar a él, también te puede salvar a ti en esta tarde. Pero ¿qué demanda Jesucristo de tu vida? Que entiendas que eres un pecador y que estás destituido de la gloria de Dios, que eres perverso en tu corazón y engañoso en tu corazón más que todas las cosas, que estás muerto en tus delitos y pecados, y arrepentirte de tus pecados. Creer el Evangelio del Señor, ir en contra de la corriente como lo hizo este único ladrón frente a los fariseos, saduceos, el otro ladrón soberbio, etcétera, etcétera, e ir en contra de la corriente, porque Cristo te va a demandar toda la vida. Porque el que ama a padre o madre más que a él, ¿qué sucede? No es digno de ser mi discípulo, dice el Señor. Por lo tanto, analiza tu vida, que esta porción bíblica que hemos expuesto en esta tarde pueda ser una realidad a partir de hoy en tu corazón, en tu mente y en tu vida como tal. Si has recibido la gracia común, gracias a Dios por eso. Si has recibido la gracia general, gracias a Dios por eso. Pero eso no te salva. La gracia general no es para salvación. La gracia salvífica, la gracia especial, la gracia de la cruz, la gracia que habla de arrepentimiento y fe, esa es la que puedes recibir en esta tarde. A los creyentes que han caído, a nosotros que caemos cada día en nuestra vida. ¿Qué leímos en Juan 1:16? Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. ¿No es así, amados hermanos? ¿Cuántas veces vamos al Señor porque hemos caído? ¿Cuántas veces? El salmista lo dice así: 7 veces cae el justo. ¿Y de cuántas lo levanta Dios? De todas ellas. Eso es gracia inefable de Dios. Pablo dijo: gracias a Dios por su don inefable. Espero en el Señor, hermanos, que de ahora en adelante tengas otro concepto de la gracia y que te acuerdes cada vez que observes algo, cuando observas la naturaleza, cuando ves una sinfonía, cuando ves a alguien con habilidades artísticas, musicales, etcétera, etcétera, todo eso que nos sirva para ser agradecidos de Dios. ¿Cuánto más aún entonces la gracia especial de Dios que ha venido a buscar a pecadores como nosotros? Simbólicamente todos estuvimos crucificados al lado de Cristo en la cruz, pero no para pagar por nuestros pecados, sino simplemente para injuriarlo a Él y hacer más profunda aún la salvación de nuestra alma. Vamos a orar. Padre eterno, lleno de misericordia, de amor y de bondad. Señor, si bien es cierto, se han hecho definiciones de lo que es la gracia. Cuando observamos, Señor, tu palabra y el apóstol Pablo dice: Señor, te doy gracias de un don, de una dádiva, de un regalo que no puedo describir, son las mismas palabras de nosotros, Señor, hoy día. Solo tú sabes, Señor, y nosotros también sabemos cuán grande gracia ha sido derramada sobre nosotros, no solo por salvarnos,
no solo por habernos dado la gracia general para todos los seres humanos, no solo por haber perdonado nuestros pecados, sino, Señor, observamos tu gracia latente, permanente, Señor, hoy día vigente, porque cuando caemos, porque cuando hemos caído, hemos, Señor, traicionado tu nombre, hemos blasfemado contra ti, Señor, con actitudes, con palabras. Cuando hemos, Señor, pecado delante de ti, Señor, tú nos invitas y nos dices: ven a mí otra vez, hijo mío, porque eres acepto en mi Hijo Jesucristo. Ven a mí a través de tu abogado, que es Jesucristo el Señor, porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Es verdad, Señor, que muchas veces ante nuestras caídas tan reiterativas ya no sabemos qué decirte, Señor. Es verdad que muchas veces ni siquiera podemos expresar palabras porque nos sentimos avergonzados, nos sentimos, Señor, totalmente separados de la comunión contigo. Pero, Señor, tu gracia bendita, inefable, es nueva cada mañana, es bendita cada día, que invita al pecador, que invita al Hijo de Dios a humillarse, Señor, a estar contrito y humillado, quebrantado delante de ti, para ir, Señor, al trono de la gracia y buscar oportuno socorro y recibir de ti, Señor, el alivio, el perdón. Señor, te pedimos, te rogamos con todo nuestro corazón que en esta tarde salves a aquellas personas que no te conocen, que se han visto representados por esos malhechores junto a ti en la cruz, Señor. Aquellos que, como el ladrón arrepentido reconoció su miserable condición, en esta tarde estas personas también puedan reconocer quiénes son delante de ti: pecadores, destituidos de la gloria de Dios, pero también han escuchado que tú eres un Dios de gracia, y de gracia inefable, de gracia que no se acaba nunca. Es interminable, es inagotable tu fuente. Abres tu corazón al mundo, Señor, derramando tu gracia. Señor, por favor, perdona, y que estas personas, Señor, entiendan que deben arrepentirse de sus pecados, creer el Evangelio, entregar sus vidas y su ser a ti, para servirte, para obedecerte y para vivir agradecido de ti por la eternidad. Oh bendito Señor, muchas gracias por este tiempo, por haber entendido un poco más lo que es tu inefable, inexplicable e indescriptible favor, regalo y dádiva tuya. Por eso queremos vivir agradecidos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.